Buenos días a todos mis hermanos, los que están aquí dentro de este local, afuera en el estacionamiento y los que nos están viendo por Facebook. Vamos a continuar, vámonos directo a la palabra, vamos a continuar la enseñanza número 2 de esta serie que hemos titulado Las parábolas de Jesucristo. Seguiremos hoy, yo creo que el próximo domingo, todavía introduciéndonos, viendo el contexto de por qué las parábolas. De hecho, es el título de la enseñanza de hoy, por qué Jesucristo enseñó en parábolas, por qué las parábolas. Entonces es necesario, antes de entrar a las parábolas, ver lo que acontecía en ese contexto y cuando estemos viendo el contexto, estoy seguro que la palabra de Dios nos seguirá enseñando, hablando, alentando, exhortando, animando, porque toda la palabra de Dios es útil. Así es que de pronto, si bien estamos entrando en temas de contexto, de introducción, pues estamos citando la palabra de Dios y la palabra de Dios es poderosa y la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Hace 8 días vimos de manera general que las parábolas eran básicamente, de manera muy sencilla, enseñanzas o lecciones espirituales que Jesucristo quiso dejarnos, pero que las ilustraba, podemos decir, las aderezaba con ejemplos de cosas y sucesos de la vida cotidiana de ese tiempo. Y quienes oían, pues sabían de los términos en los que hablaban nuestro Señor Jesucristo, los ejemplos que ponían eran de la vida diaria. El diccionario tradicional dice que una parábola es una narración breve que a través del simbolismo expresa una enseñanza moral. Eso dice el diccionario. También dice que es una forma literaria, o sea, cuando es escrita la parábola es una forma literaria con un objetivo de enseñanza. Utiliza la analogía o la semejanza para expresar su enseñanza. Y veíamos, y es importante tener esto presente, que parábola en el griego, parábole, significa similitud. En el griego significa también una narración que puede ser ficticia o simbólica. En el caso de Jesucristo, todas las parábolas fueron de hechos reales, no ficticios, pero la parábola puede ser una similitud, una narración ficticia o simbólica de la vida común que nos lleva una enseñanza. Entonces, era una forma de enseñar poniendo ejemplos que pudieran dar a conocer una verdad espiritual. Entonces, vimos que la palabra parábola, parábole del griego, se compone de 2 palabras, para, que significa colocar junto o junto, y la otra palabra balo, que significa lanzar o colocar, es decir, es colocar al lado de una verdad. Jesucristo colocaba un ejemplo para ilustrar esa verdad. Es una historia que presenta ejemplos para demostrar una verdad que se quería enseñar. Un diccionario bíblico dice así, es un poco técnico, pero así dice el diccionario bíblico, es una figura ilustrativa, la parábola, con el propósito de comparar algo cotidiano que pueda expresar una verdad espiritual. Entonces, vimos que al acercarnos a la Biblia, cualquier texto, cualquier enseñanza de la Biblia, incluidas las parábolas, debemos orar como oraba Pablo por los de Éfeso, ¿se acuerdan? Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, siempre que nos acercamos a la palabra de Dios, oramos que sea el Espíritu Santo el que alumbre nuestro entendimiento. Si yo quiero venir con mi simple inteligencia humana, sabiduría humana, me voy a topar con pared. Necesito que el autor de la Biblia, el Espíritu Santo, alumbre mi entendimiento. Eso no quita, decíamos hace 8 días, que debemos ser diligentes,
que debemos estudiar, que debemos dedicar tiempo a la palabra y tener elementos como un diccionario, una concordancia de griego, etcétera, etcétera. Esto es importante en el estudiante de la palabra de Dios, en el cristiano que quiere conocer más a fondo las verdades de la Biblia. Pero es Dios a través de su Santo Espíritu el que nos alumbra el entendimiento. Como lo vimos en 1 Juan 2:27, la unción que vosotros recibiste de Él a través del Espíritu Santo permanece en vosotros y no tienes necesidad de que nadie te enseñe. Es decir, que nadie te dé a conocer la verdad, que solamente el Espíritu Santo te va a dar a entender. Yo estoy predicando hoy, pero si no es el Espíritu Santo el que te da el entendimiento, por más que yo me esforzara y tuviera una predicación expositiva muy clara, llena de ejemplos, si no es el Espíritu Santo el que te enseña, mi esfuerzo no valdría la pena. Por eso dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Miren, en esta serie, y ahorita voy a seguir en el contexto todavía, pero yo creo que estudiaremos unas 8, 9, quizás 10, 11 parábolas. En los evangelios hay más o menos 40 parábolas. 40 parábolas. Creo que estudiarlas todas nos llevaría mínimo un par de años. Y podríamos hacerlo, pero en esta etapa o en esta serie abarcaremos quizás de las más conocidas 8 o 10 parábolas. Y hablando de las parábolas, algunas cosas que se me pasó comentar. Las parábolas tienen como características que usan ejemplos, que usan, perdonen el tecnicismo, pero usan figuras literarias conocidas como lo que es el símil. El símil es simplemente comparar, pero la parábola es más amplia que un símil. Por ejemplo, les voy a poner un símil, una figura literaria o de lenguaje que es el símil, es simplemente comparar dos cosas. Yo puedo decir, fulano de tal, bueno, vamos a decir el pastor, es más fuerte, es tan fuerte como un león. Es un símil. Y entonces cualquiera dice, un león sí es fuerte, entonces el pastor es tan fuerte como un león. No necesito explicar más, es un símil sencillo. O si digo, Omar es tan alto como una jirafa. Es una expresión, es un símil para decir, Omar es alto. Ya ven, ya no puse ejemplo del pastor porque ahí no quedaba muy bien. No soy tan alto como pero o alguien que es muy rápido, la gente dice, mira, es rápido como la liebre. Eso es un símil. En la parábola hay símiles, pero son historias más complejas que conllevan una verdad espiritual que Jesucristo quiso enseñar. Varias veces dijo, el reino de los cielos es semejante a... Y entonces ponía el símil, el ejemplo, pero la historia es un poco más compleja que el puro símil. Entonces la parábola es más completa, deja una verdad espiritual muy clara y muchas veces necesita explicación. De hecho, Jesucristo varias veces tuvo que explicarles a los discípulos algunas parábolas. La palabra parábola, por cierto, en el Antiguo Testamento solo se utiliza 3 veces. Una de ellas es en el Salmo que citamos hace 8 días, que es el Salmo 78:2, cuando dice, abriré mi boca en proverbios. Y les decía que proverbios allí es mashal. Por cierto, esto es una profecía de cómo enseñaría Jesucristo. Y dice que abriría su boca en parábolas, en mashal. Aquí se traduce como parábola, pero es... como proverbios, pero se refiere a parábolas. Dice, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. En las parábolas, Jesucristo estaba revelando cosas escondidas. Entonces, otra ocasión que se utiliza la palabra parábola en el Antiguo Testamento es en Ezequiel 17:12, que de hecho, ese capítulo muchas Biblias lo titulan como parábola de las águilas y la vid. Y aquí dice, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Y esa palabra cosas, curiosamente, es la misma palabra mashal, que significa parábola o comparación.
Y bueno, ahí dice una serie de cosas más. Déjenme se los leo en la versión Dios habla hoy, que lo traduce diferente. En lugar de cosas dice: pregunta a este pueblo rebelde si saben lo que significa esta comparación, esta parábola, porque les acaba de dar una parábola. Y la tercera ocasión que se utiliza la palabra parábola en el Antiguo Testamento es ahí en Ezequiel, capítulo 20, versículo 49, y dice: y dije, Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere parábolas? 3 veces nada más en todo el Antiguo Testamento. En cambio, en el Nuevo Testamento, en los evangelios primordialmente, 50 veces aproximadamente se utiliza la palabra parábola. Ahora, las parábolas de Jesucristo, decíamos hace 8 días, tenían 2 propósitos fundamentales: dar a conocer una verdad a sus seguidores y que los que le rechazaban menos entendieran esa verdad. O sea, el primer propósito era ilustrar una verdad a través de ejemplos, de enseñanzas, para que el que tiene oídos para oír, que esa expresión, el que tiene oídos para oír, es el que realmente oye la palabra de Dios con fe, el que realmente busca la palabra de Dios, el verdadero cristiano. Para el verdadero cristiano, las parábolas pretenden ilustrarnos y revelarnos una verdad que antes de venir a Cristo estaba escondida para nosotros. Pero para los que rechazaban a Cristo, los que rechazan a Cristo, no solo la parábola, pero las parábolas provocan justamente lo contrario, que no entiendan lo que oyen. De por sí, lo explicamos hace 8 días, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Y justamente ahí leíamos Mateo 13:10, donde hoy me voy a centrar un poco en esta verdad que se dice aquí, porque Jesucristo dice lo siguiente: entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les hablas por parábolas? Y Jesucristo respondió y dijo: porque a vosotros, o sea, a sus discípulos, a los que siguen con fe a Jesucristo, les es dado a saber los misterios del reino de los cielos. Tú y yo tenemos la bendición que a través de la palabra de Dios, el entendimiento que nos da el Espíritu Santo, conocemos los misterios, lo que estaba oculto del reino de los cielos. Hoy para el cristiano cada vez tenemos más entendimiento, cada vez se nos corre más el velo, vemos más verdades que sin Cristo no hubiéramos entendido. Pero Cristo dice: mas a ellos, que ahí estaban los fariseos, los que lo atacaban, y ahorita les voy a dar este contexto, que es la idea esta mañana, a ellos no les he dado. No les es dado, es decir, una persona que rechaza a Cristo, por más que quiera, no va a conocer los misterios del reino de los cielos, los misterios revelados en la palabra de Dios. Están cerrados, siguen siendo un misterio, tienen un velo y solamente Jesucristo lo puede revelar, es decir, correr el velo y el Espíritu Santo darnos el entendimiento para comprender las verdades escritas en la palabra de Dios. El cristiano, cuando abrimos la Biblia y vemos verdades, yo no sé si te pasa y a mí me sigue pasando cada día, cada vez que abres la Biblia, de pronto ves una verdad que antes no comprendías bien a bien. Un día me preguntó alguien: pastor, ¿usted se sabe de Génesis, Apocalipsis? Seguramente no. Hay cosas que no entiendo y que cuando las estudio, a veces en 2, 3 años vuelvo a leerla y viene el entendimiento, y hay cosas que quisiera preguntarle a Dios: ¿por qué dice esto? ¿Por qué pasó el otro? Y al paso del tiempo algunas cosas me es alumbrado el entendimiento, pero la palabra de Dios es viva, es eficaz, es un libro inspirado por el Espíritu Santo que solo Él nos puede dar ese entendimiento. Y requiere diligencia y estudio y dedicar tiempo, pero es el Espíritu Santo el que nos da y nos alumbra el entendimiento. Entonces, la realidad es que una persona puede ser inculta, iletrada, sin preparación académica, puede ser la persona mundanamente hablando más ignorante de este mundo y puede tener un entendimiento profundo de las Escrituras. Porque eso no depende de la inteligencia humana. Y también puede haber una persona muy preparada, doctorados, etcétera, etcétera, y no tener entendimiento de la Escritura, porque esto no es de conocimiento humano, es espiritual. Por eso dice Mateo 11:25: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas
De los sabios y entendidos, entendemos sabios y entendidos de este mundo, y la revelaste a los niños. Aquí los niños se refiere también a ese corazón genuino, sincero, con fe, que se acerca a Dios, que se acerca a la palabra y empieza a tener entendimiento. Y dice, sí, Padre, porque así te agradó. Ese fue el diseño. Dios diseñó que su enseñanza espiritual fuera entendida espiritualmente, y una persona muerta espiritualmente no va a poder, y una persona que ha nacido de nuevo espiritualmente, por más ignorante que sea en el conocimiento de este mundo, puede ser sabio con el conocimiento espiritual. Ahora, justamente les decía yo hace 8 días que íbamos a ver el porqué de las parábolas, y esta es la razón para esconder de los sabios y entendidos esos misterios espirituales, y para darles a conocer a los que verdaderamente tienen oídos para oír verdades del reino de los cielos que solamente podemos entender. Entonces, quienes hemos nacido de nuevo. Y justamente les decía yo hace 8 días que cuando uno estudia los evangelios, se da uno cuenta que el mayor uso de las parábolas por parte de nuestro Señor Jesucristo fueron al final de su ministerio. Cuando la oposición era cada vez mayor, cuando los fariseos cada vez más veían cómo conspirar para matar a Jesús, cada vez la oposición era mayor, y justamente dentro de esos sucesos, la primera parábola que veremos, porque está en ese contexto, no la veremos hoy, se las voy a leer rápidamente, es la parábola del sembrador. Pero quiero decirles en qué contexto se da, aunque no la veremos, se las voy a leer, Mateo 13, 1, porque ahora que la veamos en 2-3 semanas, esta primera parábola, con este contexto que llevaremos, tendremos un entendimiento de por qué de la parábola. Porque la parábola del sembrador se da en el momento de mayor oposición al ministerio, a la vida y a la enseñanza de Jesucristo. La parábola dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas. No solo la que vamos a leer, habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, la cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y justo después de decir esta parábola está lo que leímos hace un momento, Mateo 13:10. Les da la parábola, después se las explica, pero entre la parábola y la explicación de la parábola dijo lo de Mateo 13:10 y 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas con parábolas? Es el título del tema de hoy. ¿Por qué Jesucristo hablaba en parábolas? ¿Por qué enseñaba en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a ustedes, los que me siguen verdaderamente, los que creen en mí, dice, les es dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les he dado. Ellos se refiere de manera general a los que estaban en oposición a su ministerio, que son los que rechazan a Cristo, en este caso los religiosos, que en este contexto, si leemos y entendemos los tiempos, Jesucristo estaba terminando su segundo año de ministerio cuando se escribe esto, o cuando sucede esto. Es decir, le quedaba la última etapa de su ministerio y se encontraba ya una oposición muy dura. De hecho, poco después de esto, Jesucristo tuvo que salir de ahí y les decía que no lo descubrieran. Él tenía que cumplir su ministerio el resto del tiempo que el Padre Celestial le había dado para cumplir su ministerio, y vemos claramente que era el año de mayor oposición, y por eso dice, por eso hablo en parábolas. A ustedes les he dado a conocer, pero a ellos no les he dado. Si ven, entre más enseñó la palabra de Dios,
de los fariseos más venía un coraje, un repudio, porque la gente que está cegada y no quiere venir a Cristo le molesta las verdades de la palabra de Dios, y por eso comenzó la persecución. Por eso Cristo dijo en Juan 15:20 que si a él lo habían perseguido, ¿qué dijo? También a vosotros los perseguirán. Entonces vemos en Mateo 13:10 y 11 cómo hay un cambio de tono en la enseñanza de Jesucristo, porque empezó a enseñar en parábolas. Fue, insisto, todo esto donde se da la parábola del sembrador y una serie de parábolas, fue justo en el momento de mayor oposición. Justamente para contextualizar esto, quiero decirles cuál fue el punto más fuerte de la persecución, del rechazo, de la oposición de los fariseos. Sucedió en el capítulo 12 de Mateo. Quiero que vayamos ahí porque ese fue un tema que los fariseos ya no soportaron y querían matarlo. ¿Cuál fue el tema más álgido en ese momento? ¿Saben cuál fue? El día de reposo. Porque pasó esto, Mateo 12:1. Quiero que vean, no vamos a analizar el pasaje, pero quiero que vean lo que pasó. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día ¿de qué? De reposo, el Shabbat, el día que Dios había establecido para adorarle, para descansar de las obras, para gozarse y deleitarse en él. Si uno lee en el Antiguo Testamento, el día de reposo tenía el propósito que el hombre se deleitara en su Creador. Pero vean lo que pasa. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Tenían hambre y comieron espigas que había ahí. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el día de reposo. Ahí empezaron a molestarse. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Luego, inmediatamente de eso, para que todavía más surgiera ese enojo, esa oposición a Jesucristo, dice el versículo 9: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había uno que tenía seca una mano, tenía una enfermedad en la mano. Y le preguntaron a Jesús para poder acusarle. Vean toda la hazaña, todo. Le querían poner un 4 al Rey de Reyes. Es increíble, pero querían acusarle. Y le dice: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salieron los fariseos, salidos los fariseos, tuvieron consejo con Jesús. ¿Para qué? ¿Cuál fue el punto central ahí de la discusión? Es uno de los momentos más álgidos, el día de reposo. Para ellos, no para Dios, porque si estudiáramos, no lo vamos a hacer, pero estudiamos en la serie los 10 mandamientos, lo que significa guardar el día de reposo, y que ahora nuestro reposo es Jesucristo, nuestro descanso. Pero para ellos fue una ofensa, porque los fariseos habían hecho a lo largo de los años normas, restricciones y una serie de reglamentos para el día de reposo que eran pesadas cargas.
La gente esperaba el día de reposo en lugar de gozo y deleite, como se los voy a leer ahorita, que debía de ser en el Antiguo Testamento. Ya lo esperaban con pesar. Viene el día de reposo y no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, y eran pesadas cargas. Y entonces para los fariseos, los discípulos habían cometido sacrilegio, pecado. Jesucristo, que había sanado en sábado, su legalismo, su religiosidad y sus normas y su estricta petición de observancia de las normas a la gente, y que además ellos mismos no las observaban muchas veces, hacía del Shabbat, del día de reposo, una pesada carga para los de Israel. Los fariseos fueron los que le pusieron tradiciones y normas y reglas humanas, interpretaron lo que Dios quiso decir y lo pusieron como una pesada carga. Para la gente el día de reposo era muy difícil de llevar. Por eso Jesucristo dice en Marcos 7:8, en ese contexto: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Para ellos tenían más peso sus normas, sus tradiciones, que la palabra de Dios. Dice, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Es que tenían una serie de ritos impresionantes, cansados, rigurosos, que no tenían ningún fundamento en base a lo que Dios quiso enseñar en el Antiguo Testamento. Y dice, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar, ¿qué? Vuestra tradición. ¿Sucederá esto en nuestro tiempo en la iglesia cristiana? Hay iglesias que tienen reglamentos que parecen que los hicieron los parientes de los fariseos. Iglesias donde están las normas. Aquí no puedes, mujer, traes pantalón, olvídate, casi estás condenada. Que no se pinten los labios las mujeres, menos que se cuelguen un arete. Cuidado, y ves un hombre con cabello largo, es condenado, o una mujer con cabello corto. Yo conozco iglesias donde han expulsado a mujeres por haber llevado pantalón. Ahorita algunas se tendrían que ir. Ahí mi hija empezando. No entienden la gracia, ni siquiera en el Antiguo Testamento tenía ese contexto, pero ellos fueron los fariseos los que impusieron cargas y normas. Yo conozco gente que les da pesar ir a la iglesia el domingo por la cantidad de normas y restricciones más allá de la Biblia, que parecen creer que las normas van a cambiar a las personas, cuando el que cambia a las personas es Jesucristo. Cuando alguien con corazón sincero viene delante de Dios, si hay algo que cambiar, Él va a hacer la obra. Me acuerdo un día en una reunión de jóvenes hace muchos años, invitaron a un joven, hasta nos dijo el que lo invitó, viene mi amiguito de la prepa, ahí se los encargo. Y llegó el amigo de la prepa. Traía una playera de la Virgen de Guadalupe. Y de repente nos hablan, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nada. Predicar la palabra de Dios. Si él viene con un corazón sincero, la palabra de Dios al tiempo lo va a redarguir. No podíamos, ¿cómo lo vamos a correr? Es una persona que estaba por primera vez. Al tiempo él vino a Cristo y en su momento lo entendió y dice, si yo lo hubiera sabido, ni hubiera ido con esa playera. Pero querían que casi lo corriéramos. No entienden. Son acciones más allá de la gracia que la Biblia habla, y se imponen cargas. Y los fariseos de verdad hacían del día de reposo una pesada carga. Miren cómo dijo Jesucristo en Mateo 23:4. Porque atan cargas pesadas. Pero eran ritos, tradiciones, lavatorios, eran una serie. Alguna vez oí una explicación de un judío de todas las cosas que se hacían. De verdad nos llevaríamos un buen rato, pero todo eso, y cuando lees el Antiguo Testamento, gran parte de las normas habían sido agregadas por los fariseos, por sus normas, por sus restricciones. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos
ni con un dedo quieren moverlas. Miren Lucas 11:46. Y él dijo: ay de vosotros también intérpretes de la ley, que la interpretaban a su manera, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. La Nueva Traducción Viviente dice: sí, dijo Jesús, qué aflicción les espera también a ustedes, expertos en la ley religiosa. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Entonces habían convertido el día de reposo en una pesada carga. Era como una opresión para la gente. Una vez un judío nos contaba de manera graciosa, pero dentro de las muchas normas, no pueden tocar dinero el día de reposo. Y entonces él dice que un día tenía una necesidad y un día de reposo entre el viernes a las 6 y el sábado a las 6. El sábado iba caminando y dice que se encontró un billete, no recuerdo si $50, $100, y lo vio y dijo: esto me va a ayudar, pero no puedo. Y dice que como era en la calle, con el pie lo fue haciendo así abajo de una piedrita y dice: a las 6 regreso. Y regresó a las 6. No había ni $1 ya. Pero ese ejemplo es curioso, pero en realidad normas. Leí de una familia que hizo todo un sistema de cocinado, porque el día de reposo no pueden cocinar. Y entonces a veces tienen que comer frío o comidas frías, pero ellos hicieron un sistema que se prende a tal hora, el guisado que dejaron, etcétera. La inventiva para seguir normas cuando el día de reposo tenía un propósito de deleite. Miren cómo dice Isaías 58:13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer la voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andado en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni tus propias palabras. Vean cómo dice la versión Nueva Traducción Viviente: guarden como santo el día de descanso. Ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso. Hablen de él, del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren en el día del descanso en todo lo que hagan ese día, y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Les dice la palabra de Dios: disfruten el día de reposo, pero para los del tiempo de Jesucristo era una pesada carga. Era un día para deleitarse, para recordar al Creador que el sexto día terminó la obra y el séptimo reposó, y estableció un día para tener memoria de la creación, pero en realidad era sombra de Jesucristo, que es nuestro reposo. Porque sí necesitamos un reposo. La palabra reposo significa descanso, de manera literal. Y un día a la semana paramos, pero esto iba más allá del descanso espiritual que sería tener el perdón de pecados y la vida eterna. Ese es el verdadero reposo en Jesucristo. Ya lo explicamos en aquella ocasión. Recuerdo que leímos Hebreos 4:4, se los leo. No hay tiempo ahorita de detenerme ahí, pero dice así: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Descansó. Y otra vez, aquí: no entrarán en mi reposo. No quiere decir que la gente no iba a descansar. Quienes rechazan a Dios no tendrán reposo en su alma, en su vida. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Y otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz. Vean cómo se le llama a la gente a venir a la palabra de Dios para que tenga el verdadero reposo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué la gente no tiene descanso en su alma y en su vida? Porque no conocen a Dios.
porque está endurecido su corazón. Y a veces como cristianos no tenemos descanso porque estamos enfriándonos, porque estamos apartándonos de Dios y de su palabra, pero Él quiere que tengamos el verdadero reposo. Dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablará después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y ese reposo es Cristo. Miren, Jesucristo, Dios hizo la obra en 6 días. Y cuando concluyó su obra, ¿qué hizo? Reposó. En Juan 19:30, cuando Jesucristo está en la cruz, Él exclama lo siguiente poco antes de entregar el Espíritu. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Significa: ya todo se acabó, ya hice todo absolutamente, no hay nada más que hacer. Concluyó la obra de salvación más grande, no hay nada más que hacer. Ya Cristo la hizo. Solamente una persona, al acercarse con fe, arrepentido de sus pecados, goza de esa obra tan grandiosa de salvación, porque ese día en la cruz fue consumada. Y es cuando entramos en el reposo espiritual. Amén. Pero los fariseos eran normas, eran reglas. Cuando en Génesis 2:2 vemos pues que Dios reposó el 7º día. Y después vemos en la ley y lo estudiamos. Les recomiendo la serie de los 10 mandamientos, ese mandamiento donde vimos qué significa para el cristiano guardar el día de reposo. Pero reposo significa descanso. Y en Juan 19:30, ¿cómo no tener un descanso si en la cruz todo fue consumado? Si yo entiendo que al venir arrepentido por fe en Jesucristo, mis pecados han sido perdonados, tengo vida eterna, ¿qué mayor descanso, qué mayor reposo? Estamos en el reposo que es Jesucristo. Lo que venía del Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 11:28: venid a mí los que están cansados, trabajados y cargados. Los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa palabra descansar significa reposo. Esa palabra descansar significa lo que Él hace. Anapauo en el griego significa reposar, ser confortado. Saben, esto no habla necesariamente de que trabajé mis 8 horas hoy, vengo bien cansado y trabajado. Dios, hazme descansar. Y claro que te da descanso, pero habla de las vicisitudes de esta vida, de cómo venimos a causa del pecado y nos arrepentimos, pero hoy podemos venir a Él. Y vienes trabajado y cargado y preocupado, y quizás algunos, esta pandemia, la economía, ¿qué va a pasar? Algunos temerosos, y Cristo te dice: ven a mí. Y habla de una actitud de fe, de traer su carga y decirle: Señor, aquí está, yo ya no puedo. ¿Cuántos sienten que a veces en esta pandemia, quizás en la economía, en la salud, dices: ya no puedo? Algún otro problema, una prueba, una dificultad, y Cristo dice: ven a mí y yo te daré reposo, yo te haré descansar. Ven a mí, dice la palabra de Dios. Hoy vemos y de pronto es triste, ni siquiera estoy juzgando, pero es triste ver cristianos con miedo por la pandemia. Tienen miedo hasta de congregarse. Los puedes ver en una plaza comercial, pero tienen miedo. Y es que el Omicron, hay que tomar medidas, las tomamos aquí. Aquí tenemos hermanos que han pasado ya este virus en esta semana, en estas 2 semanas. Y esto no quita la prudencia, la sabiduría que Dios nos da para actuar, pero no tenemos miedo. Venimos delante del Señor: Señor, aquí estoy cargado, trabajado, pero en Él hallamos el descanso. Ese era el reposo, el descanso primeramente de saberme perdonado. ¿Y qué reposo puede tener aquel que se sabe perdonado? ¿Qué te puede preocupar? Saber que Dios es soberano, que Él está al control, que nada de lo que está pasando está fuera de su control. Él sigue reinando, Él sigue en su trono,
tal como Él es, lleno de amor, de justicia, de misericordia, y es nuestro Padre Celestial, y Él es el que nos da descanso. Pregunta esta mañana, ¿qué te preocupa hoy? ¿La salud? ¿La economía? ¿Qué va a pasar si viene otro virus? Vendrán otros peores, vendrán otras cosas. No sé si leyeron, pero el tsunami de Japón hizo que el nivel del mar en México siga subiendo. Y está profetizado cómo serán anegados con agua. Y principalmente serán algunos puertos. Todo está apuntando, pero nosotros tenemos ese privilegio de venir a Él. Y Él dice, te da descanso. Así se lo dijo a Moisés en Éxodo 33:14. Tiene enfrente el reto de llegar a la tierra prometida. Y Dios le dice lo siguiente: mi presencia irá contigo. ¿Y qué dice a continuación? Y te daré descanso. Esa palabra nuaj del hebreo significa reposo. ¿Qué mayor reposo, qué mayor descanso que Dios que está con nosotros? Mi presencia irá contigo. Muchos decíamos a principio de año, ven el 2022 de una manera totalmente catastrófica. El Señor está contigo y te dará descanso. Moisés lo entendió y en el versículo 15 le dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, prefiero quedarme aquí, no hacer nada. Y es que el cristiano no debería hacer nada sin la dirección de Dios y de su palabra. Eso significa que su presencia va conmigo, Él está conmigo y yo sigo sus principios, sus mandamientos, y entonces tengo descanso. Cuando un cristiano no tiene descanso es porque está fuera de la voluntad de Dios. No puedes ni dormir, hasta vas a necesitar pastillas para dormir. Pero cuando la presencia de Dios está conmigo, cuando estoy en su voluntad, tengo descanso, el verdadero reposo, porque ya lo he tenido en la salvación y lo tengo cada día en las circunstancias que Dios soberanamente puede permitir en mi vida. Necesitamos ese reposo, ese descanso que ya tenemos en la salvación, pero que es un reposo que se nos da cada día. Por eso decía, no tengo ahí el versículo, pero Filipenses 4:6, por nada estén afanosos. Y vienen situaciones y ya están anunciando, ¿qué tal la inflación? ¿Ya vieron cómo está el limón? Como el que llegó, ya cómo está el kilo de limón. 78, deme medio kilo, no, medio limón. Ha subido todo. Pero confiamos en el Señor, trabajamos, nos esforzamos, su presencia nos da descanso. Amén. Pero los fariseos habían hecho del día de reposo una serie de normas, cargas, no habían entendido el sentido espiritual, ya estaba la gente temerosa, la gente vivía con miedo de que los vieran haciendo algo que violara las normas de los fariseos. Una vez una hermana iba a una iglesia de las que piden forzosa y legalistamente la falda. Y dice, yo llevaba siempre la falda, o sea, el domingo. Pero entre semana dice, no, la verdad, pues sí me ponía pantalón, voy al súper acá. Y un día la vio el pastor y no le dijo nada. La siguiente reunión, había un consejo como del Sanedrín y la expulsaron. La expulsaron. No entendieron la gracia, por eso para los fariseos, cuando vemos Mateo 12:1, que iba Jesús en los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer, sacrilegio, ofendieron a Dios. Sí, se van en las formas y no en el fondo. Dios lo que me pide es que cuando me acerque a Él, lo haga con corazón sincero. Y si tengo, miren, la iglesia es como un hospital. El Señor nos está sanando y te está transformando en un área y está trabajando en otra. Él comenzó una buena obra y la Biblia dice, Él la perfeccionará. Pero a veces queremos con normas cambiar a la gente. No, lo que la gente necesita es oír la predicación de la palabra de Dios, venir con un corazón sincero, y el que hace la obra es Él, y un día lo vas a ver cómo ya cambió en un área y cómo Dios lo está transformando. Si hay alguien aquí que me diga, ya Dios acabó todo conmigo,
será porque está en el cielo, pero ya no está aquí. Él sigue haciendo su obra y sí crecemos, y sí maduramos y cada vez se ve más externamente lo que Él está haciendo internamente, pero si yo quiero con normas externas cambiar el interior es imposible, es imposible. Pero así estaban y dice ahí que comenzaron a arrancar espigas y viendo los fariseos le dijeron: tus discípulos hacen lo que no es lícito. O sea, ofendieron a Dios, pero no ofendieron a Dios. Faltaron a sus normas y por eso luego viene el relato del hombre de la mano seca en 12:9, cuando dice: pasando allí vino de la sinagoga y aquí uno de los que tenía la mano seca, y le preguntaron a Jesús para acusarle: ¿es lícito sanar en día de reposo? Querían acusarlo, querían un pretexto. Es el año de mayor oposición, por eso Jesucristo comenzó a hablar en parábolas, lo vamos a ver la semana entrante, pero les pone el ejemplo de la oveja que cae, ¿a poco no le ayudarían a salir? Les pone el ejemplo también de que un hombre, o más bien les aclara que un hombre vale más que una oveja, ¿cómo no lo iba a sanar? Pero vean lo que dice el versículo 14. Y salidos los fariseos, para que vean el tamaño de la oposición y del rechazo a las enseñanzas de Jesucristo. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús, ¿para qué? Destruirle. La palabra destruir, apolomia, ahí en el griego significa hacer perecer, perder, destruir, matar. Eso querían hacer. Eso hicieron. Lo crucificaron en la cruz del Calvario. Estaban contra Jesucristo y su genuina enseñanza les llenaba de coraje la verdad de la enseñanza de Jesucristo, porque les iba a hacer caer su teatro. Ellos habían hecho de su fariseísmo, de su legalismo, un negocio. Fíjense lo que dice Juan 11:45. Lo que pasó aquí, para que vean cuál era el motivo. Ellos eran verdaderas, Jesucristo se los dijo, sepulcros blanqueados, tenían una apariencia, pero por dentro estaban podridos. Y dice Juan 11:45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, que fue cuando resucitó a Lázaro, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Un milagro tremendo. Tenía 4 días de muerto Lázaro y Jesucristo le dijo: Lázaro, ven fuera. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Y vean lo que pasó en el 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo. Creían que les iban a quitar su negocio y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron ¿qué? Matarle. ¿Se dan cuenta del grado de oposición? Ahí, porque hizo un milagro, porque iban a perder su estatus, porque veían que cada vez más gente le oía. Dice Marcos 12:37 al final: y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y eso les preocupaba. Por eso dice Mateo 12:14: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo, para matarlo. Y van a ver ustedes que a partir de ahí es una serie de enseñanzas con parábolas en el año de mayor oposición. Pero fíjense lo que hizo Jesús. Con eso quiero terminar con hoy y seguimos en 8 días. Fíjense este pasaje que sigue luego de Mateo 12:14. Ya una vez que tomaron consejo para matarle, para destruirle, dice el versículo 15: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, no por miedo, sino para que se cumpliera la escritura. Y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Fue un momento donde él mismo se apartó. Todavía le faltaba un año para el cumplimiento de su muerte en la cruz, pero fíjense lo que dice a continuación, y con esta reflexión quiero terminar. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que se saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Quiero que vean ahí dos cosas que dice. La caña cascada no quebrará. Fíjense, la caña cascada era un instrumento musical, dicen los conocedores, yo vi algunas imágenes, y se parece a una flauta. No sé si tenía el sonido de una flauta, pero se hacía de una planta, una especie de bambú, pero no era un bambú propiamente. Pero cuando la caña o el instrumento se desgastaba, se rompía, se quebraba y se tiraba, como cualquier instrumento. Luego pone otro ejemplo: el pábilo que humea no se apagará. Tú compras una vela, había velas, lámparas en ese tiempo, y cuando el pábilo se acaba, lo quitan y le ponen otro, se tira. Pero aquí dice que la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, y en su nombre esperarán los gentiles. Habla de la victoria de la salvación, habla de la obra que Cristo hace en nosotros, de la vida eterna. Aunque venimos así como una caña que se desgasta, venimos realmente quebrantados, dañados por el pecado. Aunque nuestra vida sí se iba a apagar, al venir a Cristo, dice: la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Habla, entre otras cosas, que así llegamos a Cristo, pero Él nos dio vida eterna. Cuando venimos a Cristo, Él no nos rechaza. Él hizo de nuestra vida finita una vida eterna. Él hizo de pecadores verdaderamente hijos de Dios, limpiados con la sangre de Jesucristo. Por eso dice Mateo 12:21 ahí mismo: en su nombre esperarán los gentiles, en su nombre confían los que han creído en Él. Y confiamos en Dios y tenemos vida eterna, y esa caña cascada no se quebrará, y ese humo o ese pábilo que humea no se va a apagar, porque nos ha dado vida eterna. Porque cuando venimos a Cristo, Él no nos rechaza. Los fariseos rechazaban: es que no cumples las normas, es que no cumples las reglas. Y ese era el miedo de muchos en el día de reposo, que los fariseos lo rechazaran. Y cuando Jesucristo dijo en Juan 6:37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. ¿Y saben cómo venimos? Pecadores, sucios, rotos, descompuestos. Dice Romanos 5:8 que Dios mostró su amor para con nosotros cuando, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Él vino a los enfermos, para decir de otra manera, Él vino a los pecadores. Él vino a anunciar el evangelio. Dice en Lucas 4:18, una de las primeras profecías que se cumple con su venida, la leyó Jesucristo cuando estaba ahí enfrente de los líderes religiosos, cuando dice en Lucas 4:18 en una sinagoga, Cristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Porque así venimos al Señor. Éramos ciegos, estábamos esclavos del pecado, veníamos quebrantados, éramos pobres de espíritu, y Él nos dio vida eterna. Y Él a eso vino, y desde ese momento Él es nuestro reposo. Tenemos descanso espiritual, tenemos perdón de pecados, vida eterna. Y cada día en este mundo, que Jesucristo dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, podemos venir a Él y encontrar descanso. Amén. Seguiremos en 8 días, pero yo quiero que nos quedemos con esa última reflexión. Quiero invitarlos a que cierren sus ojos y meditemos. Si tú esta mañana tienes descanso en tu alma,
es porque tienes el reposo que es Cristo. Pero quizás haya alguien esta mañana que nos escuche aquí o nos esté viendo por internet, que no haya descanso en su vida. Es porque necesitas el reposo de Cristo. Necesitas a Cristo. Tu pecado no te va a permitir descansar. Y la única manera que ese pecado sea limpiado es venir a Jesucristo. Porque su sangre derramada en la cruz tiene poder para limpiar todo pecado. Solo el día que verdaderamente te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo vas a tener descanso. Hallaréis descanso para vuestras almas, dice la palabra de Dios. Necesitas arrepentirte de tu pecado. No puedes dormir, no puedes tener descanso, paz en tu vida, porque necesitas hacer la paz con Dios. Solamente a través de la fe en Jesucristo. Ponte a cuentas con Dios y hallaréis reposo para tu alma. No hay otra manera. Y tú y yo que esta mañana hemos tenido la gracia de la salvación, hemos sido limpiados de nuestros pecados por la obra de Cristo, porque un día nos arrepentimos y vinimos por fe, pero de pronto en medio de este mundo cada vez más lleno de incertidumbre para la gente, a veces somos contagiados, a veces nos afanamos, nos preocupamos, sentimos que queremos tirar la toalla. Y Cristo te dice, ven a mí si estás cargado y trabajado y te haré descansar. Porque Él es tu reposo, porque Él te quiere dar reposo, verdadera paz, confortar tu alma. El cristiano no tiene por qué vivir afanado. Cuando empieza el afán a preocuparnos, cuando empiezan las preocupaciones de la vida, dice la palabra de Dios en Filipenses 4:6 que traigamos esas peticiones con toda oración y ruego. Y entonces vendrá la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento para guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Yo sé que a muchos esta pandemia les ha afectado más que a otros. Muchos me lo han dicho, la economía, la salud. Pero no tiene por qué quitarnos nuestra paz. Dios está al control. Él sigue siendo Dios. Él es soberano, sabe lo que hace, lo que permite. Nada de lo que está pasando está fuera de sus planes y propósitos. Tu vida y mi vida, si tenemos la gracia de la salvación, están bajo su cuidado. A veces somos nosotros que nos salimos de sus normas, de su palabra, y tenemos falta de descanso y estamos preocupados. Tenemos que ser como Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Pero nosotros sabemos que está la promesa, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Jesucristo dijo, estaré con vosotros todos los días. En el día que tú ves más oscuro, en el día que ves más difícil en tu vida, ahí está su presencia en tu vida, porque Él dijo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos les dan gracias a Dios por tener ese reposo en Cristo? ¿Por qué no te pones de pie y le adoras? Y le damos gracias. Gracias a Él tenemos el verdadero reposo. No necesitamos venir a cumplir mandamientos de hombres. Necesitamos venir con un corazón sincero, dispuestos a oír y obedecer su palabra, que es muy distinto. No necesitamos imponer normas humanas. Necesitamos venir con un corazón sincero, acercándonos confiadamente al trono de su gracia y hallaremos socorro, dice la palabra de Dios. Así es que, ¿qué te preocupa hoy? Tráelo delante de Él, echa sobre Él tu ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Trae tus cargas y déjalas en sus manos. Hay cosas que no vamos a poder resolver nosotros. Necesitamos dejar que Dios sobre. Y hay cosas que no van a cambiar, pero Dios puede darnos paz en medio de cada circunstancia. Gracias, Señor, porque hemos hallado descanso para nuestras almas,
porque tenemos el verdadero reposo, porque tenemos tu palabra, Señor. Y hoy que estamos en este tema de las parábolas y un poco en la introducción, vemos enseñanzas que nos fortalecen en fe para seguir adelante. Que salgamos a este mundo claros, firmes y seguros. Que tenemos una vida eterna contigo y que si estamos en esta tierra es para servirte a ti, para adorarte a ti, para proclamar tu nombre donde quiera que vayamos, que la gente sepa que hay esperanza en Jesucristo, que aún hay esperanza para el que hoy está vivo, porque puede venir a Cristo y encontrar el verdadero reposo. Gracias, bendito Padre, por tu palabra, por tu enseñanza, que sea tu Santo Espíritu alumbrando nuestro entendimiento para comprender las verdades que nos quieres enseñar. A ti te adoramos y te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.